El mendigo negro al hombre millonario. Una historia de superación. Alejandro caminaba entre la multitud. El ruido ensordecedor de la ciudad golpeaba sus oídos. Rascacielos brillando, autos lujosos que pasaban zumbando a su lado, gente apurada con caras serias, todos encerrados en sus propias vidas. Él, un hombre forjado por el éxito, amaba aquel ritmo frenético que le mantenía en la cima. Pero en ese día gris y denso, algo hizo que se detuviera. En una esquina olvidada, bajo un cartel oxidado, apareció Rosa. Su piel negra destacaba contra la mugre del pavimento, cabello desordenado, ropas raídas y en sus manos un pedazo de pan viejo, casi duro. A su lado, un niño flaco, ojos hundidos en sus órbitas, la mirada desesperada. Rosa partía el pan con una lentitud tierna, como si cada pedazo valiera más que el mundo. Alejandro sintió como un nudo le apretó la garganta. Nunca había visto algo tan simple, pero tan intenso. La multitud pasaba sin notarla o con gestos de fastidio. ¿Por qué él, con todo lo que tiene, sentía ese vacío profundo? El hombre dio un paso adelante, acercándose. Quiso ofrecerle ayuda sin saber por qué. Rosa lo miró con ojos duros, que escondían historias que intimidaban. No era una víctima fácil. Su voz, cuando habló, era firme, casi desafiante. No necesito limosnas, señor. Gracias. Pero Alejandro insistió. Algo en ella no encajaba, una sombra oscura que le revolvía el estómago. Esa noche, el millonario no pudo dormir. La imagen de esa mujer con el niño persistía como una espina clavada. Al día siguiente, volvió. Y al otro, Rosa no solo sobrevivía, parecía proteger secretos que podían derrumbar el mundo perfecto de Alejandro. Voces susurraban en la esquina. Dicen que Rosa roba, que no es de fiar. Pero él quiso escuchar más allá del rumor. Descubrió que Rosa conocía más realidad que su lujoso penthouse, que en sus cicatrices había historias de violencia, traición y también de una fuerza imparable. Contra viento y marea, ella luchaba por ese niño que nadie veía. Y mientras Alejandro se adentraba en ese mundo, la ciudad cruel se iba desplegando con sus grietas y mentiras. Pero no todos querían esa mezcla. Desde altas mesas de cristal hasta callejones oscuros, maniobras invisibles intentaban apartarlo. Le ofrecían silencio o destrucción. Lo hicieron dudar. ¿Valía la pena arriesgarlo todo por una historia que no entendía? Su vida y su identidad estaban en juego. El corazón le latía en la garganta cada vez que pensaba en Rosa y en lo que él mismo podía llegar a ser. Y entonces, cuando parecía que todo estaba por romperse, un giro brutal descubrió que sus vidas estaban enlazadas de una forma que nunca imaginó. El misterio crecía. ¿Qué secretos compartían? ¿Podría Alejandro romper sus cadenas? ¿O su mundo platinado se vendría abajo para siempre? La ciudad callaba, pero la historia apenas comenzaba. El destino se tensaba, y Alejandro se preparaba para la lucha más difícil, la batalla con su propia alma. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar!
La ciudad callaba, pero la historia apenas comenzaba. El destino se tensaba, y Alejandro se preparaba para la lucha más difícil, la batalla con su propia alma. El eco de sus pensamientos se ahogó cuando un estruendo resonó en la distancia. Un grito desgarrador cortó el aire y le heló la sangre. Era la voz de Rosa. Sin pensarlo, corrió hacia ella, atravesando la multitud que se dispersaba como si temieran lo que estaba por suceder. Al dar la vuelta a la esquina, la escena que encontró lo dejó paralizado. Rosa estaba en el suelo, protegiendo al niño, mientras un grupo de hombres de aspecto amenazante se acercaba a ellos. Los rostros de esos hombres eran familiares para Alejandro, figuras conocidas en su mundo de lujo y opulencia. Pero aquí eran monstruos. ¡Rosa! No deberían haberte dejado sola, dijo uno de ellos con una voz baja y cruel. La desesperación llenó el corazón de Alejandro. ¿Qué sabían de ella? ¿Por qué la amenazaban? Cada paso que daba hacia adelante provocaba un dolor intenso en su pecho. Tenía que ayudarla. ¡Suéltenla!, gritó, pero su voz fue ahogada entre las risas burlonas de los hombres. No entendían. No sabían lo que había detrás de esos ojos ardientes de Rosa. Uno de los hombres se acercó, empujando a Alejandro hacia un lado como si fuera una pluma. «¿Qué haces aquí, millonario? Esta no es tu pelea», le espetó, pero no podía dar marcha atrás. Un ardor desconocido crecía dentro de él, un fiero deseo de proteger a esa mujer que había comenzado a desmantelar su mundo. Rosa se levantó, temblando, pero en su mirada había algo que Alejandro no había visto antes. No era solo la lucha por su hijo. Había una furia contenida, una chispa de desafío que iluminaba su rostro al mirar a esos hombres. «No tengo miedo de ustedes», dijo con firmeza, mientras se mantenía protectora frente al niño. Antes de que Alejandro pudiera actuar, una explosión de luz iluminó el callejón. Un coche negro se detuvo bruscamente, y de él descendió un hombre de traje oscuro, con una presencia imponente. Todos miraron en silencio. Reconoció esa figura. Era su socio, el mismo que había estado hablando de Rosa de forma despectiva. «Alejandro, ¿te estás metiendo en problemas?», dijo, pero su tono cambió al ver a Rosa y al niño. Algo pareció encajar para él. En un instante, la tensión se convirtió en confusión. «¿Qué has hecho, Rosa?». Luego, como si la situación se encontrara en cámara lenta, el hombre sacó un teléfono. «Llama a seguridad. Este lugar necesita limpieza». El corazón de Alejandro se detuvo. ¿Qué limpiarían? ¿Qué sabía realmente su socio? El rostro de Rosa se transformó, y en sus ojos apareció el terror. «No, no», murmuró mientras su voz se quebraba. El niño llorando detrás de ella. Antes de que Alejandro pudiera reaccionar, el hombre del traje sacó un sobre del bolsillo, lanzándolo hacia Rosa, que lo atrapó en el aire. «Esto es solo el comienzo. Sabías que no podrías escapar. Este dinero nunca fue solo para ti». El tiempo pareció congelarse. Alejandro miró el sobre y en ese instante comprendió que había más en juego que su propia lucha interna. Lo que parecía ser un acto de compasión estaba atado a una red de engaños y secretos que involucraban su vida. ¿Quién era realmente Rosa? Esa pregunta taladró su mente. Rosa se quedó mirándolo. Su mirada se volvió opaca. «Alejandro, no puedes confiar en nadie aquí». Su voz era un susurro. El caos comenzó a desatarse a su alrededor, y la realidad se fragmentaba a cada instante. La ciudad, una vez vibrante y llena de vida, se convirtió en un laberinto oscuro de traiciones. Alejandro se dio cuenta de que estaba en el centro de un torbellino.
La conexión entre ellos era más compleja de lo que había imaginado, y ahora cada elección que tomara podía no solo destruirse a sí mismo, sino también a Rosa y al niño. El carillón de una iglesia sonó en la distancia. Las campanas resonaban, marcando el comienzo de un nuevo capítulo lleno de incertidumbre. ¿Podría Alejandro salvaguardar a Rosa de los demonios que la rodeaban y al mismo tiempo enfrentar su propia oscuridad? Todo era un quebranto en su pecho ahora, un deseo inmediato de entender, pero el misterioso pasado de Rosa lo avasallaba. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Alejandro se encontró en una encrucijada, sin saber que lo peor estaba por venir. El carillón de la iglesia sonaba, resonando en la distancia como un presagio oscuro. La tensión en el aire era palpable. Alejandro tenía el corazón en un puño, mientras miraba el sobre que Rosa sostenía con manos temblorosas. ¿Qué secretos guardaba? La multitud se dispersaba lentamente, pero Alejandro permanecía estático, atrapado entre la confusión y el deseo de protegerla. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación cortó su respiración. Un estruendo como un trueno sacudió el callejón y el suelo tembló bajo sus pies. La puerta se abrió de golpe y una figura emergió. Una mujer alta, con un abrigo negro que parecía absorber la luz. Era Claudia, la exesposa de Alejandro. Lo último que él esperaba en ese momento, en medio de esa tormenta emocional, era encontrarla allí. ¿Qué hacía ella? ¿Y por qué el terror brillaba en sus ojos? «¡Alejandro, sal de aquí!», gritó, su voz llena de prisa y pánico. La confusión se transformó en terror. Todo lo que había creído, todo lo que había estado construyendo, se tambaleaba al borde del abismo. No, esto no puede estar pasando, apenas pudo pensar. Rosa miró a Claudia y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Eres tú?», preguntó como si de repente todas las piezas se estuvieran juntando. Mientras una brisa helada atravesaba el callejón, las miradas de las dos mujeres se encontraron y en ese instante Alejandro sintió un vacío absoluto. ¿Qué era lo que no sabía? La tensión se cortó cuando Claudia sacó algo de su bolso, una pequeña pistola, que sostenía temblando. «No te acerques a ella, Alejandro. No sabes quién es. No sabes lo que ha hecho», gritó. Y el miedo en su voz hizo eco en el silencio. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Los ladrillos del callejón giraban como hojas movidas por el viento. «¿Qué has hecho, Claudia?», murmuró, sintiéndose atrapado entre dos mundos. ¿Por qué acudía a él con esa desesperación? La mirada de Rosa se volvía cada vez más intensa, profunda. La piel de Alejandro se erizó al ver la certeza en sus ojos. «Dímelo, no estoy aquí para hacerte daño», trató de calmar a su exesposa. «¿A ella?». «¿A esta mujer?». Claudia señaló a Rosa. Sus manos temblaban. Sabía que era un engaño. Siempre lo supe. Ella es parte de todo esto. «Alejandro, escúchame. La ciudad está llena de mentiras y tú estás en el centro de ellas». Rosa, al escuchar las palabras de Claudia, dio un paso atrás, su voz quebrándose. «No tengo culpa de nada. Todo lo que hice fue por él». Y con esa frase, la verdad pendió en el aire. Una verdad que Alejandro no estaba preparado para enfrentar. El cielo pareció estallar con un retumbar de truenos. Los reveses de la vida, la conexión entre ellos, las decisiones de Alejandro, todo comenzó a girar. ¿Era Rosa una víctima o un engranaje en algo más grande? Las historias ocultas emergían, mientras la tensión se volvía insoportable. Alejandro sintió que cada latido de su corazón traía consigo ecos del pasado. «¿Qué sabes sobre ella?», cuestionó a Claudia.
su voz casi un susurro. El silencio se volvió abrumador. Nadie se movía. En ese instante suspendido en el tiempo, una opción emergió en su mente. ¿Debería elegir entre lo que conocía y la incertidumbre que representaba Rosa? La duda podría costarle más que solo su vida. Y en ese instante un grito desgarrador rompió el silencio. Un grito familiar que amplificó el caos y reveló la verdad oculta que podría arrastrarlos a todos al abismo. La noche estaba lejos de terminar. El destino eterno y cruel había decidido jugar sus cartas. Y en la penumbra, Alejandro entendió que esta era solo la calma antes de la tormenta. El carillón de la iglesia sonaba, resonando en la distancia como un presagio oscuro. La tensión en el aire era palpable. Alejandro tenía el corazón en un puño, mientras miraba el sobre que Rosa sostenía con manos temblorosas. ¿Qué secretos guardaba? La multitud se dispersaba lentamente, pero Alejandro permanecía estático, atrapado entre la confusión y el deseo de protegerla. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación cortó su respiración. Un estruendo como un trueno sacudió el callejón y el suelo tembló bajo sus pies. Las luces de la ciudad parpadearon, como si el mismo universo estuviera reaccionando a ese momento. De repente, un coche negro, más imponente que el anterior, se detuvo con un chirrido que resonó en el asfalto. La puerta se abrió de golpe y una figura emergió. Una mujer alta, con un abrigo negro que parecía absorber la luz. Era Claudia, la exesposa de Alejandro. Lo último que él esperaba en ese momento, en medio de esa tormenta emocional, era encontrarla allí. ¿Qué hacía ella? ¿Y por qué el terror brillaba en sus ojos? «¡Alejandro, sal de aquí!», gritó, su voz llena de prisa y pánico. La confusión se transformó en terror. Todo lo que había creído, todo lo que había estado construyendo, se tambaleaba al borde del abismo. «¡No! Esto no puede estar pasando!». Apenas pudo pensar. Rosa miró a Claudia y una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. «¿Eres tú?», preguntó, como si de repente todas las piezas se estuvieran juntando. Mientras una brisa helada atravesaba el callejón, las miradas de las dos mujeres se encontraron y en ese instante Alejandro sintió un vacío absoluto. ¿Qué era lo que no sabía? La tensión se cortó cuando Claudia sacó algo de su bolso, una pequeña pistola que sostenía temblando. «No te acerques a ella, Alejandro. No sabes quién es, no sabes lo que ha hecho», gritó, y el miedo en su voz hizo eco en el silencio. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. Los ladrillos del callejón giraban como hojas movidas por el viento. «¿Qué has hecho, Claudia?», murmuró, sintiéndose atrapado entre dos mundos. ¿Por qué acudía a él con esa desesperación? La mirada de Rosa se volvía cada vez más intensa, profunda. La piel de Alejandro se erizó al ver la certeza en sus ojos. «Dímelo, no estoy aquí para hacerte daño», trató de calmar a su exesposa. «¿A ella? ¿A esta mujer?». Claudia señaló a Rosa. Sus manos temblaban. Sabía que era un engaño. Siempre lo supe. Ella es parte de todo esto. «Alejandro, escúchame. La ciudad está llena de mentiras y tú estás en el centro de ellas». Rosa, al escuchar las palabras de Claudia, dio un paso atrás, su voz quebrándose. «No tengo culpa de nada. Todo lo que hice fue por él». Y con esa frase, la verdad pendió en el aire. Una verdad que Alejandro no estaba preparado para enfrentar. Un ruido sordo resonó en la distancia, algo así como una explosión. El suelo vibró nuevamente, y de repente un grupo de hombres aparecieron de entre las sombras del callejón, armados y decididos. Uno de ellos se acercó a Claudia, mirándola con desprecio.
¿Cuántas veces te dije que te mantuvieras alejada de esto? ¿Vas a perjudicarnos a todos? Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Era gente de su mundo, de su pasado. El hombre se volvió hacia Rosa. ¿Pensaste que podías escapar? Ella lo enfrentó con una mirada que desbordaba determinación. Pero algo cambió en su rostro al ver a Claudia. Un sudor frío cubrió la frente de Alejandro. Entendió en ese instante que todo estaba conectado. Un disparo resonó de repente. Todo se congeló. Alejandro se lanzó hacia adelante, pero ya era tarde. Claudia cayó al suelo, un grito ahogado saliendo de sus labios. ¡No!, gritó Rosa, su mirada desorbitada, mientras la figura de Claudia caía, sorprendiendo a todos. El caos estalló. Los hombres comenzaron a gritar, retrocedieron, y en un instante la escena se convirtió en un lío de cuerpos, gritos y confusión. Alejandro se arrodilló junto a Claudia, su corazón retumbando como un tambor. ¡No! ¡Claudia! La sangre brotaba de su herida, empapando el suelo. «Era un engaño», murmuró Claudia, mirándolo con ojos nublados. «La razón por la que estás aquí, Rosa, no es lo que crees». Alejandro sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor, su mente absorbida por un abismo de desesperación. «¿Qué dices? No, no te vayas». Rosa miró a Alejandro. La confusión dibujaba rastros de dolor en su rostro. «¿Qué ha pasado?», preguntó, con la voz temblorosa, mientras las sombras de los hombres se acercaban nuevamente. En ese instante, Alejandro entendió que Claudia guardaba un secreto devastador. La verdad de Rosa y su conexión con su ex esposa desmoronaban todo lo que había creído. La ciudad, con sus luces parpadeantes y su ruido ensordecedor, parecía burlarse de él. Alejandro, lleno de dolor y rabia, se dio cuenta de que la batalla apenas comenzaba. «Tienes que decirme la verdad, Claudia. Ahora». Pero la luz en los ojos de su exesposa se apagaba. Un grito desgarrador rompió el silencio y Alejandro supo que todo cambiaría, que su vida, su mundo, todo estaba a punto de desmoronarse. Ella susurró una última frase antes de cerrar los ojos, una revelación que cortaría la respiración de cualquier hombre. «Rosa es mi hermana». El eco de esas palabras retumbó en su pecho, mientras el callejón se llenaba de caos. La verdad era un monstruo que lo consumiría a él también. Y en medio de la confusión y el dolor, Alejandro quedó atrapado en la oscuridad que comenzaba a devorarlo todo, sin saber qué vendría después. El eco de las palabras de Claudia resonaba en la mente de Alejandro, como si fueran campanas que anunciaban una tragedia inminente. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Rosa era la hermana de Claudia. Todo lo que había creído, todos los momentos compartidos con Rosa, se desmoronaban. Al instante, la confusión se transformó en una niebla espesa que nublaba sus pensamientos. Rosa miró a Claudia y en su rostro se reflejaba la misma incredulidad. «Hermana, ¿es cierto?». La voz de Rosa temblaba, una mezcla de sorpresa y miedo. Claudia, con la pistola temblando en su mano, retrocedió un paso, como si esa relación le quemara. «Nunca debí dejarte venir aquí», murmuró. Pero antes de que pudiera decir más, el grupo de hombres armados se abalanzó hacia ellas. Como sombras amenazadoras. Alejandro sintió una ola de pánico. El tiempo se alargaba y todo parecía estar en cámara lenta. «¡No! ¡Aléjense de ellas!», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido que venía del fondo del callejón. De repente, un grito desgarrador interrumpió el caos, algo que llevaba en su interior tanto tiempo oculto.
Era el niño, el hijo de Rosa, que había permanecido callado, pero ahora lo veía caer al suelo, sujetándose el pecho con manos temblorosas. Un terror aún mayor envolvió a Alejandro. ¡No! ¡El niño! En el instante en que Alejandro se lanzó hacia adelante, las sombras de los hombres se movieron como un ecosistema cruel. Uno de ellos, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla, levantó la vista y sonrió de manera burlona. Te lo advertí, Alejandro. Esta vez no hay salida. En un abrir y cerrar de ojos, la pistola de Claudia fue despojada de su mano. Un estruendo brutal retumbó en el aire, cuando una explosión resonó en la distancia. Las luces de la ciudad temblaron, pero algo aún más impactante sucedió. Un segundo coche negro se detuvo, y de él emergió un hombre, conocido, un hombre que Alejandro jamás había esperado ver entrelazado en esa narrativa. Su propio padre. «¡Detente, Alejandro!», gritó su padre, con un fuego en la voz que atravesó la niebla de confusión. Esta vez fue el rostro del hombre el que se llenó de compasión, una emoción que durante años había creído muerta. Todo esto fue un plan. Nunca fue solo un juego. Tú eres el centro. Todo se derrumbó de nuevo. La revelación lo impactó. Su padre, el hombre que había edificado un imperio, estaba en medio de una conspiración que incluía a su familia y a la mujer que había comenzado a enamorarse. ¿Qué plan, padre? Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. El giro era devastador. La realidad se retorcía en torno a él como una serpiente. El caos incrementó alrededor de ellos. Los hombres armados retrocedieron al ver la llegada de su padre. Pero los ojos de Alejandro nunca se apartaron de Rosa, que ahora temblaba envuelta en incredulidad. ¿Qué significa esto?, susurró Rosa, incrédula. El hombre armado de la cicatriz hizo una señal, y dos figuras indistintas salieron de entre las sombras, revelando a un par de agentes de seguridad que Alejandro conocía bien. «Ya es tarde, Alejandro. Sabías que no podrías mantenerte alejado de nosotros para siempre», dijo uno de ellos con voz grave, el tono gélido como el viento que azotaba el callejón. El aire se volvió espeso, el ambiente electrificado con una tensión que nadie se atrevía a romper. Alejandro, con su corazón golpeando en su pecho, comprendió que las piezas del rompecabezas eran mucho más complejas de lo que había imaginado. La libertad, el deseo de cambiar su vida, todo se oscurecía cada vez más. Y entonces una luz brillante iluminó el callejón y un helicóptero resonó en el aire. Era un sonido de advertencia y en ese momento la verdad se desbordaba. Rosa miró a Alejandro y su voz temblaba. «Todo lo que creías no es así. Estás a punto de perderlo todo». El tiempo se detuvo, mientras la realidad puesta a prueba colisionaba. La vida de Alejandro, su lucha por el éxito, todos los sacrificios tomaban un giro peligroso. En un instante de reflexión, supo que cada palabra contaba, que la traición podría estar azotando desde su interior. Con una decisión final y el miedo recorriendo su piel, Alejandro se enfrentó a la tormenta y sus ojos ardían de determinación. La noche aún no había terminado y el verdadero monstruo acechaba en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Qué secretos se quedarían sin revelar antes que fueran absorbidos por el abismo? El eco de las palabras de Cle. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Rosa era la hermana de Claudia. Todo lo que había creído, todos los momentos compartidos con Rosa se desmoronaban al instante. La confusión se transformó en una niebla espesa que nublaba sus pensamientos. Rosa miró a Claudia y en su rostro se reflejaba la misma incredulidad.
«Hermana, ¿es cierto?» La voz de Rosa temblaba, una mezcla de sorpresa y miedo. Claudia, con la pistola temblando en su mano, retrocedió un paso, como si esa relación le quemara. «Nunca debí dejarte venir aquí», murmuró. Pero antes de que pudiera decir más, el grupo de hombres armados se abalanzó hacia ellas, como sombras amenazadoras. Alejandro sintió una ola de pánico. El tiempo se alargaba y todo parecía estar en cámara lenta. «¡No! ¡Aléjense de ellas!», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido que venía del fondo del callejón. De repente, un grito desgarrador interrumpió el caos, algo que llevaba en su interior tanto tiempo oculto. Era el niño, el hijo de Rosa, que había permanecido callado, pero ahora lo veía caer al suelo, sujetándose el pecho con manos temblorosas. Un terror aún mayor envolvió a Alejandro. «¡No! ¡El niño!». En el instante en que Alejandro se lanzó hacia adelante, las sombras de los hombres se movieron como un ecosistema cruel. Uno de ellos, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla, levantó la vista y sonrió de manera burlona. «Te lo advertí, Alejandro. Esta vez no hay salida». En un abrir y cerrar de ojos, la pistola de Claudia fue despojada de su mano. Un estruendo brutal retumbó en el aire, cuando una explosión resonó en la distancia. Las luces de la ciudad temblaron, pero algo aún más impactante sucedió. Un segundo coche negro se detuvo, y de él emergió un hombre conocido. Un hombre que Alejandro jamás había esperado ver entrelazado en esa narrativa. Su propio padre. «Detente, Alejandro», gritó su padre, con un fuego en la voz que atravesó la niebla de confusión. Esta vez fue el rostro del hombre el que se llenó de compasión, una emoción que durante años había creído muerta. «Todo esto fue un plan, nunca fue solo un juego. Tú eres el centro». Todo se derrumbó de nuevo. La revelación lo impactó. Su padre, el hombre que había edificado un imperio, estaba en medio de una conspiración que incluía a su familia y a la mujer que había comenzado a enamorarse. «¿Qué plan, padre?». Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. El giro era devastador. La realidad se retorcía en torno a él como una serpiente. El caos incrementó alrededor de ellos. Los hombres armados retrocedieron al ver la llegada de su padre, pero los ojos de Alejandro nunca se apartaron de Rosa, que ahora temblaba envuelta en incredulidad. «¿Qué significa esto?», susurró Rosa incrédula. El hombre armado de la cicatriz hizo una señal, y dos figuras indistintas salieron de entre las sombras, revelando a un par de agentes de seguridad que Alejandro conocía bien. «Ya es tarde, Alejandro. Sabías que no podrías mantenerte alejado de nosotros para siempre», dijo uno de ellos con voz grave. El aire se volvió espeso, el ambiente electrificado con una tensión que nadie se atrevía a romper. Alejandro, con su corazón golpeando en su pecho, comprendió que las piezas del rompecabezas eran mucho más complejas de lo que había imaginado. «Necesitamos respuestas ahora», dijo Alejandro, su voz sonando fuerte en medio del caos. Pero antes de que pudiera obtenerlas, los hombres comenzaron a cerrar un círculo alrededor de todos él. Era un disparo, pero no fue uno de los hombres armados. Era de Rosa. Con ojos llenos de ira, había tomado la pistola caída de Claudia y disparado hacia su padre. El sonido fue estrepitoso. Alejandro miró, atónito, mientras su padre se desplomaba, una sombra de incredulidad cruzando su rostro. «¡No!», gritó, pero el error en su interior era insuperable. «¿Qué has hecho?». Alejandro comenzó a retroceder, su mente girando, pero el tiempo se había detenido.
Rosa, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia adelante, como si la culpa la estuviera consumiendo. «Lo hice por nosotros, Alejandro. Lo hice para liberarnos». Su voz se quebró. El mundo de Alejandro se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía, todo lo que había luchado por entender, se volvía cenizas. Las luces de la ciudad parpadearon, una señal de que el desastre había comenzado. Los hombres armados se veían confundidos, y el niño, que aún yacía en el suelo, comenzó a gritar. La realidad se fragmentaba. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La traición y el dolor se entrelazaban en una danza macabra. Y la pregunta giraba en su mente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué significaba todo esto? ¿Rosa era la salvación o su condena? La confusión y el caos eran solo el inicio. El verdadero monstruo acechaba en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Podría él, en medio de esta tormenta, encontrar una ruta? Las respuestas estaban más allá de su alcance. La noche aún no había terminado, y el destino se había vuelto un laberinto oscuro, del que parecía no haber escapatoria. La confusión y el caos eran solo el inicio. El verdadero monstruo acechaba en la oscuridad, esperando el momento perfecto para atacar. Rosa, con ojos llenos de ira, tras dispararle a su padre, temblaba ante el peso de lo que había hecho. Alejandro, de pie junto a ella, sentía que el aire se le escapaba, como si cada palabra y cada imagen se desvanecieran en el caos que los rodeaba. La pistola aún humeante en las manos de Rosa, el sonido del disparo reverberaba en su mente. «¿Qué hiciste?», murmuró Alejandro. No podía creerlo. Era un giro inesperado. Claudia estaba en el suelo, su cuerpo temblando y la vida desvaneciéndose rápidamente. Pero de repente, la agitación a su alrededor se tornó en silencio, cuando un grito, una voz familiar, brotó del fondo del callejón. «¡Detente! ¡Sujétalo!». La voz era de Manuel, el hermano menor de Rosa, al que Alejandro conocía de encuentros casuales. Pero en ese momento parecía surgir de la nada como un remolino, arrastrando consigo el pasado de todos ellos. Con los ojos desorbitados, Manuel aparecía entre las sombras, correos en la mano, miradas de desesperación cruzadas entre la multitud. «Manuel, ¿qué haces aquí?», preguntó Rosa, su rostro palideciendo al ver a su hermano. Él apenas podía contener la respiración. Sus ojos brillaban con pánico. «Ellos están aquí. Tienes que irte. Todos deben irse». Con sus palabras el tiempo se detuvo. Los hombres armados empezaron a moverse, como depredadores que finalmente habían encontrado a sus presas. Alejandro sintió el peso de su mundo desmoronándose. «¡Cuidado!», gritó, pero los hombres se acercaban. La situación se volvía insostenible. Mientras tanto, el eco de un motor resonó por todas partes. De un momento a otro, un SUV negro salió disparado del extremo del callejón, quebrando el silencio que había caído. Siguió un sonido de frenos chirriantes y la puerta se abrió de golpe. Un grupo de agentes de seguridad, marcados por la brutalidad, se abalanzó hacia ellos. «¡No se muevan!», gritaron, montando un cerco. Alejandro sintió que su cuerpo se congelaba. Todo se derrumbaba, pero lo que sucedió a continuación lo dejó sin aliento. Manuel, en un acto de desesperación, comenzó a correr hacia los hombres, gritando: «¡Espera! ¡Detente! Todo lo que saben es mentira». Con esas palabras, algo cambió. La atmósfera se transformó. El aire espeso se llenó de confusión y miedo. Pero lo más inesperado aún estaba por venir. A medida que Manuel se lanzaba al frente, un hombre del grupo de seguridad, un rostro conocido, se acercó más.
Alejandro lo reconoció al instante. Era Javier, su más cercano amigo. «Manuel, ¿qué haces?», exclamó, mientras trataba de contener la situación. Pero lo que encontró en su mirada era más que preocupación. Algo se cosía en las profundidades de su mirada. Fue entonces cuando la verdad salió a la superficie. Con un gesto frenético, Javier sacó una foto del bolsillo de su chaqueta. La sujetó hacia Alejandro. «Esto es lo que tenías que saber. El verdadero plan. No está en juego solo tu vida, Alejandro. Está en juego la vida de todos nosotros». El mundo pareció girar al revés. Alejandro sintió que le fallaban las piernas. En la foto, Claudia con un niño, que no era otro que Manuel. Pero él no podía serlo. No podía ser el mismo niño que ella había dejado hace años. «Esto no puede ser verdad», gritó, sintiendo la realidad quebrarse bajo sus pies. «Despierta. Todo esto fue un engaño. Ella atrapó a Rosa y ahora te quiere arrastrar al mismo infierno. Estás en el centro de algo mucho más grande de lo que imaginas», dijo Javier, agitando la foto en el aire, revelando un secreto devastador. Todo se volvió una tormenta de susurros, miradas y angustia. Alejandro miró a Rosa y a Manuel, sus rostros llenos de confusión. El eco de cada palabra resonaba en su mente. La verdad lo golpeaba como un puño. «No puede ser. ¿Escuchaste eso? ¿Y si todo fue un juego?». El reloj parecía detenerse. Los hombres armados se acercaban lentamente. La noche estaba repleta de gritos, pero lo peor aún estaba por llegar. Mientras Alejandro intentaba asimilar la magnitud de lo que acababa de descubrir, un destello de luz iluminó la escena. Una figura emergió entre las sombras del callejón. Era Claudia, levantándose con esfuerzos. «¡Detente! No puedes dejar que ellos ganen». Pero antes de que pudiera terminar su frase, un disparo resonó. El caos estalló a su alrededor. Gritos y estruendos llenaron el aire, mientras Alejandro se daba cuenta de que no solo estaban luchando por sus vidas, sino también por la verdad que los había mantenido cautivos tanto tiempo. Y en aquel instante, Alejandro se sintió arrojado al abismo, preguntándose si alguna vez volvería a ver la luz. El eco de las palabras de Claudia resonaba en la mente de Alejandro, como si fueran campanas que anunciaban una tragedia inminente. La revelación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Rosa era la hermana de Claudia. La confusión se transformó en una niebla espesa que nublaba sus pensamientos. Rosa miró a Claudia y en su rostro se reflejaba la misma incredulidad. «¿Hermana? ¿Es cierto?». La voz de Rosa temblaba, una mezcla de sorpresa y miedo. Claudia, con la pistola temblando en su mano, retrocedió un paso, como si esa relación le quemara. «Nunca debí dejarte venir aquí», murmuró. Pero antes de que pudiera decir más, el grupo de hombres armados se abalanzó hacia ellas, como sombras amenazadoras. Alejandro sintió una ola de pánico. El tiempo se alargaba y todo parecía estar en cámara lenta. «No, aléjense de ellas», gritó, pero sus palabras fueron ahogadas por el rugido que venía del fondo del callejón. De repente, un grito desgarrador interrumpió el caos, algo que llevaba en su interior tanto tiempo oculto. Era el niño, el hijo de Rosa, que había permanecido callado, pero ahora lo veía caer al suelo, sujetándose el pecho con manos temblorosas. Un terror aún mayor envolvió a Alejandro. «¡No! ¡El niño!». En el instante en que Alejandro se lanzó hacia adelante, las sombras de los hombres se movieron como un ecosistema cruel. Uno de ellos, un tipo robusto con una cicatriz en la mejilla, levantó la vista y sonrió de manera burlona.
Te lo advertí, Alejandro. Esta vez no hay salida. En un abrir y cerrar de ojos, la pistola de Claudia fue despojada de su mano. Un estruendo brutal retumbó en el aire cuando una explosión resonó en la distancia. Las luces de la ciudad temblaron, pero algo aún más impactante sucedió. Un segundo coche negro se detuvo, y de él emergió un hombre conocido, un hombre que Alejandro jamás había esperado ver entrelazado en esa narrativa, su propio padre. Gritó su padre, con un fuego en la voz que atravesó la niebla de confusión. Esta vez fue el rostro del hombre el que se llenó de compasión, una emoción que durante años había creído muerta. Todo esto fue un plan, nunca fue solo un juego. Tú eres el centro. Todo se derrumbó de nuevo. La revelación lo impactó. Su padre, el hombre que había edificado un imperio, estaba en medio de una conspiración que incluía a su familia y a la mujer que había comenzado a enamorarse. ¿Qué plan, padre? Alejandro no podía creer lo que estaba escuchando. El giro era devastador. La realidad se retorcía en torno a él como una serpiente. El caos incrementó alrededor de ellos. Los hombres armados retrocedieron al ver la llegada de su padre, pero los ojos de Alejandro nunca se apartaron de Rosa, que ahora temblaba envuelta en incredulidad. ¿Qué significa esto?, susurró Rosa incrédula. El hombre armado de la cicatriz hizo una señal, y dos figuras indistintas salieron de entre las sombras, revelando a un par de agentes de seguridad que Alejandro conocía bien. Ya es tarde, Alejandro. Sabías que no podrías mantenerte alejado de nosotros para siempre, dijo uno de ellos con voz grave. El aire se volvió espeso, el ambiente electrificado con una tensión que nadie se atrevía a romper. Alejandro, con su corazón golpeando en su pecho, comprendió que las piezas del rompecabezas eran mucho más complejas de lo que había imaginado. Necesitamos respuestas ahora, dijo Alejandro, su voz sonando fuerte en medio del caos. Pero antes de que pudiera obtenerlas, los hombres comenzaron a cerrar un círculo alrededor de todos ellos. La libertad, el deseo de cambiar su vida, todo se oscurecía cada vez más. Y entonces un estallido resonó. Era un disparo, pero no fue uno de los hombres armados. Era de Rosa, con ojos llenos de ira. Había tomado la pistola caída de Claudia y disparado hacia su padre. El sonido fue estrepitoso. Alejandro miró atónito mientras su padre se desplomaba, una sombra de incredulidad cruzando su rostro. ¡No!, gritó, pero el horror en su interior era insuperable. ¿Qué has hecho? Alejandro comenzó a retroceder, su mente girando, pero el tiempo se había detenido. Rosa, con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia adelante, como si la culpa la estuviera consumiendo. Lo hice por nosotros, Alejandro. Lo hice para liberarnos. Su voz se quebró. El mundo de Alejandro se desmoronaba a su alrededor. Todo lo que creía, todo lo que había luchado por entender, se volvía cenizas. Las luces de la ciudad parpadearon, una señal de que el desastre había comenzado. Los hombres armados se veían confundidos, y el niño, que aún yacía en el suelo, comenzó a gritar. La realidad se fragmentaba. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. La traición y el dolor se entrelazaban en una danza macabra, y la pregunta giraba en su mente. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Qué significaba todo esto? ¿Rosa era la salvación o su condena? En medio de esta confusión, un estruendo repentino resonó desde la dirección del segundo coche negro. De la puerta del pasajero salió otra figura. Era un hombre alto, con una presencia imponente y una sonrisa torcida. «Al fin llegué. El espectáculo está a punto de comenzar», dijo.
y Alejandro sintió que el mundo se caía a su alrededor. El hombre levantó un celular. Estaba a punto de encender toda esta red de locura. Pero como siempre, hay un giro inesperado. Y antes de que Alejandro pudiera procesarle qué estaba ocurriendo, el hombre apretó un botón. De repente, las luces de la ciudad comenzaron a parpadear violentamente. Un ruido ensordecedor llenó el aire, y las explosiones comenzaron a resonar en varios puntos. La escena se tornó en un caos absoluto. Alejandro observó cómo los hombres armados cambiaban de táctica, dispersándose en desbandada, mientras el niño, todavía en el suelo, gritaba más fuerte. «Todo está conectado, Alejandro. No valía la pena que vinieras aquí. Eras solo un peón». El hombre sonrió de forma siniestra, mientras la ciudad a su alrededor sucumbía a la destrucción. Alejandro sintió que el mundo se oscurecía. Cada explosión era una parte de su vida que se esfumaba, y la traición que rodeaba a Rosa y a Claudia se volvía apabullante. El hombre levantó un dedo. «Tienes 10 segundos para decidir. ¿Te unes a mí o quedas atrapado en esta guerra que ni siquiera comenzaste a pelear?» La elección quedó clara en el aire, pesada como una losa. Pero antes de que pudiera pensar en dónde se encontraba, un segundo disparo resonó. Era Rosa. La miró y vio en sus ojos algo que lo dejó sin aliento: la determinación de luchar y sacar a su niño de ese infierno. La escena se transformó en un espectáculo de la locura y el dolor. Los gritos llenaban el aire y Alejandro se dio cuenta de que nada sería igual. Tenía que elegir: su familia o su vida, el amor o el poder. Todo lo que creía en ese momento pendía de un hilo. El caos se desataba a su alrededor y Alejandro sintió el abismo acercarse. ¿Podría encontrar una salida o todo estaba perdido? El caos era palpable. Las explosiones resonaban en la noche y Alejandro sentía que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo se desmoronaba a su alrededor. Rosa, con el disparo aún resonando en sus manos, miró a Alejandro con una mezcla de miedo y determinación. «No puedo dejar que nos atrapen», exclamó, su voz temblando. El niño seguía en el suelo, gritando, mientras figuras oscuras se movían rápidamente entre el humo y la luz de las explosiones. «¡Rosa, espera!», Alejandro gritó, pero el rincón del callejón se había convertido en un infierno. La llegada de su padre y Claudia había encendido una chispa de traición, y ahora el caos lo consumía todo. Su mirada se movió entre el rostro horrorizado de Rosa y los hombres armados que se acercaban con intenciones maliciosas. En ese instante, el hombre alto del vehículo negro sonrió, como si todo esto fuera un espectáculo para él. «Parece que su elección está a punto de costarles caro», dijo con desdén, su voz retumbando sobre los ecos de la confusión. Alejandro sentía que el tiempo se detenía, y en ese momento de calma explosiva, algo hizo clic en su mente. No podía dejar que ese hombre definiera su vida. Con un respiro profundo, recordó a su madre, el abrazo cálido que solía ofrecerle cuando el mundo se sentía monstruoso. Fue un recuerdo fugaz, pero poderoso. Tenía que actuar. «Rosa, ven aquí», la llamó, y aunque su corazón latía con fuerza, tenía que mantenerla a salvo. Un tirón en su pecho lo llevó al lado del niño, que seguía gritando. Sin pensarlo, se agachó. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió. Manuel, el hermano de Rosa, corrió hacia ellos gritando: «¡No te acerques, Manuel!». Pero Manuel estaba decidido. Arrojó un objeto al suelo que estalló en 1000 colores. Era una bengala, iluminando el callejón como si fuera de día. El destello reveló los rostros de los hombres armados, sorprendidos.
La confusión se convirtió en un grito de guerra. ¡Ahora corran!, gritó Alejandro. Y con el niño en brazos siguió a Rosa y Manuel, quien guiaba el camino hacia la salida del callejón. La luz de la bengala iluminó su camino, pero el caos no se detuvo. Las puertas del SUV negro se abrieron de golpe, y agentes de seguridad intentaron cerrarle el paso. Pero en ese momento, algo que Alejandro nunca esperó ocurrió. Una mujer salió del vehículo, y su corazón se detuvo. Era su madre. ¡Alejandro!, gritó de pie entre las sombras, su rostro pálido y lleno de preocupación. ¡Tienes que salir de aquí! ¡No hay tiempo! ¿Mamá? Alejandro no podía creerlo. Su madre siempre había estado ausente, un espectro en su vida, y ahora estaba aquí, en medio del infierno. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. ¿Qué estás haciendo aquí? Hay más de lo que crees. Todo está ligado. Prometí protegerte. Era firme, pero el miedo se asomaba en sus ojos. Las palabras se colaban entre las explosiones y los gritos. Ellos jamás te dejaron ir. El tiempo parecía detenerse nuevamente. Alejandro sintió que el mundo giraba. ¿Qué quieres decir? Su corazón se aceleró. ¿Cómo era posible que su madre estuviera involucrada en todo esto? Materias de familia, secretos que no debías conocer, dijo, mientras retrocedía un paso, llevándose una mano a la cabeza, como si le doliera pensar en ello. Un disparo resonó nuevamente. La madre de Alejandro cayó de rodillas, tocándose el costado. ¡Mamá!, él gritó, pero el dolor ya era demasiado profundo. Los hombres armados avanzaron. Las verdaderas intenciones de su madre comenzaban a desvelarse, y a su alrededor, los ecos de explosiones y disparos se entrelazaban con lo que parecían ser años de secretos. Rosa lo miró, los ojos llenos de temor y choque. ¿Qué significa esto? Alejandro no podía responder. La vida que había construido, la paz que había buscado, todo se desmoronaba. De repente, los hombres armados parecían más que nada un símbolo de un juego más grande en el que él había sido solo una pieza. Un giro impactante. Todo lo que pensó que sabía, toda la verdad, volaba en 1000 direcciones. Con el corazón aplastado, Alejandro sabía que todo estaba a punto de cambiar nuevamente. Las luces de la ciudad seguían parpadeando, y el caos lo abrazaba mientras se enfrentaba a la aguda realidad. ¿Podría descubrir el verdadero propósito detrás de todo esto antes de que su mundo se redujera a cenizas? La pregunta se convirtió en un grito desesperado en el fondo de su mente. Y la confusión reinaba en el callejón. El eco de las explosiones resonando como un aterrador recordatorio de lo que estaba en juego. Alejandro sintió cómo el tiempo se alargaba. Miró a su madre y su corazón se heló al ver la sangre brotar de su costado. ¡Mamá!, gritó, pero sabía que no podía acercarse. Las sombras se movían en su mente como un puzzle fracturado, y todo lo que había creído hasta ahora se desmoronaba. ¡Alejandro! ¡Escápate!, su madre le gritó desesperada, empujándolo simbólicamente hacia adelante. Tienes que proteger a Rosa y al niño. La verdad no es lo que piensas. Las palabras caían con un peso ensordecedor, cada una girando en el aire como un disparo en la oscuridad. Rosa lo miró y en sus ojos brillaba una mezcla de furia y dolor. «¡Esto es una locura!», exclamó, su voz resonando entre el ruido del caos. «No podemos quedarnos aquí. El niño necesita ayuda». Mientras el niño seguía gritando, Manuel se interpuso entre ellos y los hombres armados. «No te acerques a ellos», les advirtió. Su rostro manchado de ansiedad
reflejaba el horror de la tarde. Alejandro sintió que cada latido de su corazón resonaba con un eco de desesperación. Necesitaba actuar. Javier, su antiguo amigo, le lanzó una mirada seria. Alejandro, escucha, hay algo más. Todo esto fue orquestado. No lo entiendes. Pero la turbulencia de la noche interrumpió su mensaje. Un nuevo disparo quebró el aire, y toda la escena vibró con la violencia. Claudia yacía en el suelo, sufriendo, su cuerpo temblando. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Él debía proteger a todos, y sin embargo, se sentía impotente. ¡Nos vamos! De repente Rosa tomó la delantera, empujando a Alejandro y al niño hacia la salida del callejón. En su mirada había determinación. ¡Sigue adelante! Alejandro, no mires atrás. Mientras corrían, el ruido de los hombres armados resonaba detrás de ellos, cada paso retumbando en el pecho de Alejandro. Le dolía pensar que incluso después de todo lo vivido, la traición podría estar acechando en la sombra. Razones ocultas, manipulaciones. Todo era parte de un juego más grande que él, una realidad que ni siquiera quería concebir. Al llegar a la esquina, Alejandro se dio la vuelta. ¡Manuel!, gritó, pero su hermano se encontraba atrapado en una lucha. ¡Aléjate de ellos! Manuel estaba peleando, pero todo parecía un acto fútil. Fue un momento congelado en el tiempo, y Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. «No puedo dejarlo», murmuró con voz quebrada, y antes de que Rosa pudiera detenerlo, se lanzó de nuevo. Corrió hacia su hermano, el latido de su corazón resonando en sus oídos. «¡Manuel!», gritó, echando una mano hacia él. Una chispa iluminó el callejón. Manuel, tomado por el terror, lo miró por un instante, una mezcla de miedo y esperanza en su mirada. «¡Corre!», él le gritó, pero era demasiado tarde. Las sombras amenazantes se acercaban, y Alejandro sintió que sus fuerzas se desvanecían. De pronto, un destello de luz iluminó todo el lugar. Un coche negro apareció, y mientras las luces brillaban, una voz firme salió de dentro. ¡Basta! Era su padre, el hombre que había querido dejar atrás, misterioso y omnipresente. Ahora una figura de autoridad que no podía ignorar. El caos se detuvo brevemente mientras todos lo miraban. «¡Vamos! ¡Suban!». La voz de su padre era una orden, pero en su interior Alejandro luchaba. ¿Podía confiar en él? ¿Pero qué opción tenía? La idea de perder a Rosa, a su hermano, lo hundía. «¡Esto no se ha acabado!», gritó el hombre de la cicatriz antes de caer al suelo, impactado por un golpe desordenado. La policía había llegado. Las sirenas resonaban en la distancia, y Alejandro sintió que se aferraba a un hilo. «¡Rápido! ¡Todos en el coche!», ordenó su padre. Sin pensarlo dos veces, Alejandro, Rosa y el niño subieron. Una ola de alivio, pero también de miedo. Mientras se alejaban, el callejón se convertía en un mar de luces y sirenas. «¿Qué demonios pasó?», demandó Alejandro, mirando a su padre, el miedo llenando sus palabras. Pero lo que recibió fue silencio. El aire estaba cargado, como si todo lo vivido aún no estuviera perimido. Mientras el coche avanzaba, Alejandro sintió que los caminos de sus vidas se cruzaban de maneras que jamás imaginó. Las verdades que descubrió dejaron cicatrices inevitables. ¿Qué pasaría cuando emergieran? La intriga lo consumía mientras miraba por la ventana, el mundo deslizándose a su alrededor. Una dramática cortina que caía sin anunciarlas. La noche no había terminado.
y el eco de su vida anterior parecía estar aún presente. Alejandro sabía que esto era solo el comienzo. Antes de cerrar el capítulo, permíteme pedirte algo urgente. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Aplasta ese botón de like ahora. Alimenta el algoritmo para que más personas descubran este contenido. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans comprenden lo importante que es apoyar al canal. ¡Vamos, hazlo ya!